En una tarde que parecía común, un joven estadounidense que, años después, se haría mundialmente conocido por su trabajo en el cine, recibió una profecía que cambiaría su vida para siempre. Dios usó la boca de una mujer para advertirle a Denzel Washington que transformaría su historia. Y en este video les mostraré cuál fue la palabra que recibió el actor Denzel Washington de una profecía en el salón de belleza de su madre en los años 70, que no solo tenía que ver con su futuro como siervo de Dios, sino que también moldearía su carrera, interfiriendo en la forma en que interpretaría a sus personajes más famosos. Y lo que aprenderás de este testimonio es algo muy poderoso que le hablará a tu corazón, especialmente si te sientes perdido en relación con lo que viniste a hacer a este mundo. Así que quédate conmigo hasta el final porque no tengo dudas de que el Espíritu Santo te visitará. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo haz clic en el botón de suscribirse, que está aquí abajo en el video, y activa la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la palabra de Dios de una manera sencilla y fácil, todos los días, ¿vale? Entonces, vámonos. Una tarde, como cualquier otra, del año 1975, en el salón de belleza de su madre, la vida de Denzel Washington quedó marcada por una profecía que nunca olvidaría. El chico, que solo tenía 21 años y aún estaba lejos de ser el actor en el que se convertiría años después, estaba sentado en una silla cuando una mujer empezó a observar al joven a través del espejo. En ese momento, aquel cliente de la madre de Denzel Washington sintió el mover del Espíritu Santo y entregó un mensaje que encaminaría sus pasos muchos años después. Veamos el video en el que el actor le cuenta esta historia a la presentadora Oprah Winfrey, dueña del programa de entrevistas más famoso de la televisión norteamericana. En ese momento, el joven Denzel Washington tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, pero no tenía la noción exacta de lo que realmente significaba, pues por mucho que hubiera crecido en un hogar cristiano, aún no había entregado su vida a Dios. Jesús solo había oído hablar de él. Denzel se graduó en la escuela de teatro y poco a poco empezó a ganar fama y reconocimiento, lo que lo convirtió en uno de los grandes nombres de Hollywood, pero el éxito y las cosas que ofrece llevaron al actor a caminos de Dios aún más lejanos. Pero como dijo el mismo Señor por medio del profeta Isaías, ninguna palabra que sale de su boca vuelve vacía, sino que cumple todo su deseo y alcanza el propósito por el cual fue enviada. Luego pasó el tiempo y, a principios de los años 1990, Denzel Washington finalmente se convirtió, reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y comenzó a vivir un nuevo momento en su historia. Y fue durante un almuerzo con su pastor que recordó la profecía que Dios le había dado a través de la profetisa Ruth Green dentro del salón de belleza de su madre. Veamos el video en el que el actor y su líder espiritual recuerdan ese momento. Así como en la vida de cualquier cristiano, los primeros pasos con Dios no están exentos de luchas. En varias entrevistas, Denzel Washington dijo que enfrentó muchas dificultades para alinear su carrera con su fe, porque las películas que hacía muchas veces incluían escenas de violencia, sensualidad y tenían temas oscuros, todo muy diferente a lo que él empezaba a creer. Tanto es así que en el extracto que acabamos de ver de la conversación entre Denzel y su pastor, reconoce que en ese momento no estaba listo para vivir la profecía que había recibido cuando aún era joven, porque había muchas batallas internas dentro de su corazón que necesitaba ser conquistado. Pero hay un momento concreto en la vida de Denzel en el que el Espíritu Santo toca su corazón con un pasaje bíblico y le hace cambiar parte del guión de una de las películas más oscuras de su carrera para empezar a responder a su llamado. Veamos juntos el extracto del testimonio en el que el actor habla de la película Training Day. Hice cambiar el final de esa película, para poder justificar que vivir de la peor manera me llevó a morir de la peor manera. Y murió de una manera muy pequeña en el guión, pero intencionalmente quería que lo tiraran al suelo y lo arrastraran como una serpiente. Quería que todos en la comunidad se volvieran contra él y quería que muriera de la manera más violenta. Entonces, durante muchos años y décadas, hice esto a través de mi trabajo y mi filantropía y siendo un buen tipo en todas esas cosas. Este ya no es el caso.
de agregar la enseñanza bíblica de Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte, cambiando el final de la historia de su personaje con el objetivo de llevar al público a la reflexión de que una persona que lleva una vida de pecado y no se arrepiente de sus errores no puede tener un buen destino. Pero algo que llama la atención en toda esta historia son los intervalos de tiempo en los que suceden las cosas. Denzel Washington recibe la profecía de que llevará la palabra del Señor a millones de personas en todo el mundo en el año 1975 y recién se convierte y entrega su vida a Jesús en los años 90, es decir, más de 15 años después. La película del día de entrenamiento se estrenó en el año 2001, 16 años después de la conversión del actor. Esto nos lleva a Romanos capítulo 11, versículo 29, que dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, es decir, los planes de Dios no fallan y no dejan pasar el tiempo. Denzel recibió su promesa a los 21 años y recién comenzó a vivirla a los 47, algo que le provocó consecuencias. Vea lo que dice sobre los peligros de la fama. Sí, estaba en la cima de una montaña. Fui bendecido, pero caí por una pendiente resbaladiza. Y ahí arriba se está muy solo. La gente no conoce ese lado. Y ahora, escuche cómo reconoce que el papel de villano que interpretó el día del entrenamiento fue en realidad más fácil de desempeñar que cualquier papel en el que fuera el héroe y el chico bueno. Nótese que Denzel confiesa que para él era mucho más fácil interpretar a un villano que a un héroe. Y eso es porque el mal está arraigado en nosotros, es parte de nuestra naturaleza caída, quebrantada por el pecado. Pero el actor también demuestra que necesitamos un Salvador y a partir de esa película empieza a hablar de Jesús y su sacrificio en la cruz, en todas las oportunidades que tiene, ya sean entrevistas en televisión, en radios o revistas de Estados Unidos y de otros países. Y tal vez no te esté pasando lo mismo a ti, mi querido hermano y hermana. Quizás hayas aceptado a Cristo desde hace algún tiempo, pero aún no has comenzado a atender el llamado de Dios para tu vida. Puede ser que no hayas recibido una profecía tan directa como la que recibió Denzel Washington, pero todos los cristianos, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, recibimos la misión de ir a difundir su buena nueva a otras personas que aún no lo saben. A Él. Y la historia de Denzel, a lo largo de las últimas décadas, nos muestra que enfrentó muchas luchas, no se sintió preparado e incluso dudó de su capacidad. Pero llegó un momento en el que necesitó seguir el camino que Dios le había trazado. Y de la misma manera Dios te está mostrando que tú también eres capaz. Y si os eligió es porque os capacitará. Solo ponte a su disposición y di, aquí estoy, Señor. Y hoy, cerca de cumplir 70 años, Denzel Washington vive plenamente los planes de Dios que le fueron dados cuando solo tenía 21 años. Veamos qué dijo al respecto. Con el paso del tiempo, Denzel Washington se dio cuenta de que no necesitaría convertirse en predicador para cumplir la profecía de Dios en su vida. Entendió que podía utilizar su obra para influir en las personas y aprovechar su posición en la sociedad para hablar de fe, justicia y humanidad según lo que predica la Biblia. Y en este poderoso discurso que acabamos de escuchar, explicó que ya no se veía a sí mismo como un simple actor, sino como un siervo de Dios, usando sus herramientas para alimentar a las ovejas. Y prueba de que Denzel Washington llegó a llevar esta nueva filosofía de vida a las pantallas del cine, son los personajes que interpretó tras un día de entrenamiento. Y ahora he separado una lista con 5 películas en las que el actor lleva un mensaje de fe y esperanza a millones de personas en todo el mundo a través de su trabajo. La primera película, Llamas de Venganza. En esta película de 2004, Denzel Washington interpreta a un exagente de la CIA que encuentra la redención protegiendo a un niño de los secuestradores. El personaje de Denzel demuestra sacrificio y amor altruista mientras lucha por salvar la vida de la niña, dando un claro ejemplo de lo que Jesús hizo por la humanidad, entregando su propia vida para que fuéramos salvos de las garras del pecado y la condenación eterna. La segunda película, El libro de Elí. Publicado en 2010, Alice Book muestra a un hombre que tiene la misión de proteger la última copia conocida de la Biblia después de un apocalipsis global.
A través de este papel, Denzel explora temas de fe, propósito divino, muestra la importancia de la palabra de Dios como guía para la humanidad en tiempos de desesperación y caos. La tercera película, El vuelo. En la película, The Flight, de 2012, Denzel interpreta a un piloto que, a pesar de ser heroico, al salvar un vuelo repleto de personas de un gran desastre, se enfrenta a graves dificultades personales, entre ellas la adicción al alcohol y las drogas. La película muestra el viaje de este hombre que se arrepiente de sus pecados, busca el perdón y encuentra la redención tras reconocer sus errores del pasado. Y con esta narrativa, Denzel Washington muestra al público que ninguna persona es demasiado pecadora, al punto de no merecer el perdón y una segunda oportunidad de Dios, siempre y cuando se arrepienta y busque un cambio de rumbo. La cuarta película, Un límite entre nosotros. En el año 2016, Denzel Washington fue el actor principal y también el director de esta película, que trata sobre un hombre llamado Troy, un hombre de familia de los años 50 que trabaja como basurero y lucha con responsabilidades en una América dividida entre blancos y negros. La película muestra que a pesar de todas las dificultades, es deber del hombre mantener los valores morales en su hogar y los cristianos, porque son ellos quienes sostienen a la familia en los momentos de dificultad. La quinta película, Roman J. Israel. En esta película de 2017, Denzel Washington interpreta a un abogado conservador que tiene una vida devastada tras una serie de acontecimientos turbulentos, como la muerte de su pareja. La película aborda cuestiones de justicia, integridad y la lucha por mantener los principios éticos bajo la presión de una sociedad cada vez menos centrada en los valores cristianos y centrada solo en lo terrenal y pasajero. La intención del actor fue mostrar que siempre valdrá la pena luchar por la justicia y la rectitud, manteniéndose fiel a los valores éticos y morales que están vinculados a la palabra de Dios. Y hay que darse cuenta de que, salvo en la película, El libro de Elie, Denzel Washington no habló directamente de Dios, pero aún así predicó sobre el Señor en todas sus obras, transmitiendo mensajes que están directamente ligados a su palabra. La historia de Denzel en Washington es un testimonio vivo de cómo la fe puede guiar y transformar una vida de maneras inimaginables. La profecía que recibió en la sala de estar de su madre no solo habló de su influencia global como artista, sino que también lo formó como líder espiritual en un escenario global. Él vivió la profecía y su camino nos inspira a comprender que nuestra fe y nuestro propósito en este mundo pueden estar alineados al servicio del Señor. No todos fueron llamados a ser pastores o profetas, pero todos fuimos elegidos por Dios para elevar su palabra de gracia, misericordia y amor a los que nos rodean a través de lo que hacemos. Entonces, no importa si trabajas en televisión, en un banco o en el supermercado, el Señor quiere usarte para que seas un canal de bendición ahí mismo donde estés. Amén. Simplemente acepta tu llamada. Soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, compártelo con la mayor cantidad de personas y suscríbete a mi canal. Los espero en el próximo video. Que Dios los bendiga poderosamente.